¿Y por qué escogiste Saskatchewan? ¿Por qué decidiste esta provincia? Bueno, como siempre he dicho, yo no escogí la provincia de Saskatchewan, sino que Saskatchewan me eligió a mí. Existirá una provincia la cual es la puerta de entrada para entrar a Canadá, para emigrar aquí a Canadá. Pues en este video te lo voy a explicar. Existen muchas provincias en las cuales es más fácil emigrar, ya sea por medio de un programa específico en la provincia, ya sea porque es más fácil conseguir una oferta laboral que te lleve a la residencia permanente, o simplemente porque es más accesible. Y si es verdad, existen provincias las cuales son la puerta de entrada para poder entrar a Canadá. Vamos a hablar de Saskatchewan, que es la puerta de entrada para poder emigrar aquí a Canadá, y tenemos a una invitada especial en este canal donde nos van a explicar realmente su experiencia, en la cual pues realmente esta provincia es la que ella ha visto, la que hemos visto todos los que vivimos aquí, que mucha gente viene aquí simplemente para conseguir los papeles. Bueno, el video del día de hoy, Luz, es acerca de Saskatchewan, como siempre. Y bueno, sabemos que los dos vivimos en Saskatchewan. Tú vives en Saskatoon. Muy bonito, ya se está poniendo. Yo vivo acá en Swift Current. Vivimos como a 3 horas de diferencia. Y bueno, tú ya has venido acá, ya tienes alrededor de 4 años, me parece, acá en Saskatchewan. ¿Y por qué escogiste Saskatchewan? ¿Por qué decidiste esta provincia? Bueno, como siempre he dicho, yo no escogí la provincia de Saskatchewan, sino que Saskatchewan me eligió a mí. Entonces, por eso fue que vinimos a esta provincia. Cuando estábamos aplicando a lo del Express Entry y a lo de las nominaciones provinciales, aplicamos a casi todas las provincias, a Manitoba, a Prince Edward Island, estábamos viendo si aplicábamos a Nova Scotia, New Brunswick y a Saskatchewan. Entonces la primera que abrió y la primera que pudimos aplicar y que nos nominó fue la provincia de Saskatchewan, y por eso vinimos aquí. Oh, muy bien. Entonces ellos te escogieron, te dijeron, vente, Luz, aquí hay un lugar para ti. Y bueno, Sí. en cuestión de requisitos, entre los otros programas que tú aplicaste en las otras provincias y Saskatchewan, ¿era muy parecido o Saskatchewan tenía algo más fácil o algo diferente? Sí, era muy, muy parecido, porque como estábamos aplicando a través del stream del Express Entry, para el Express Entry tú sabes que tienen que tener CLB7, también experiencia de trabajo, el dinero que piden demostrar y todo eso, era igual, pero ese fue el programa al que yo apliqué. Sin embargo, el mismo programa también tiene un stream que no es de Express Entry, sino que es del Occupation in Demand, que muchas personas pueden aplicar a ese no, sin tener el perfil de Express Entry, que para ese solamente necesitan el CLB4 en el inglés, y ese nivel es relativamente fácil de alcanzar porque Exacto. muchas personas lo pueden lograr. Claro. Y bueno, Saskatchewan, ya a pesar de que te eligió a ti, ya al llegar acá, ¿te gustó? ¿Te quedaste? ¿Me escogió? ¿Me quedo aquí, pero no me gustó? ¿Me voy? ¿Qué fue tu reacción ya al llegar acá y estar un tiempo acá? Bueno, para contarte nuestro copier o Confirmation of Permanent Residence en noviembre del 2017, y teníamos hasta principios de mayo del 2018 para llegar aquí a Saskatchewan. Entonces muchos amigos nos recomendaron, no lleguen en invierno, traten de llegar lo más cerca de primavera posible, porque el invierno es muy difícil. Nos llevamos de eso y esperamos casi hasta el final, y llegamos a final de abril aquí a Saskatchewan. Estaba a 15 grados, era fríísimo para nosotros. Hoy que está como a 15 grados y ya podemos andar así. Ya te Pero cuando acostumbraste. llegamos, estábamos con ustedes le dicen chamarra, con nuestros abrigos de invierno, porque estaba súper frío para nosotros. Y eso nos sirvió como para adaptarnos y demás. Llegamos originalmente a Regina, que es la capital de la provincia de Saskatchewan. Sin embargo, ahí conseguimos trabajo al mes de haber llegado, ambos, porque teníamos la mentalidad de llegamos con residencia permanente y podemos trabajar en lo que queramos. No, eso, y como siempre decimos, el trabajo dignifica al hombre, eso no, ningún trabajo es denigrante.
Entonces conseguimos trabajo, pero como de mi país ambos somos profesionales, siempre seguíamos buscando trabajo profesionales. Entonces apliqué a más de 700 trabajos, duramos casi 9 meses haciendo trabajos, como le dicen, survival jobs, y ya hasta casi los 9 meses ya ahí conseguí el trabajo profesional, que es el que tengo ahora, de un poco más de 3 años, pero el trabajo era en Saskatoon. Entonces, por esa razón nos mudamos de Regina hasta Saskatoon. Ya tener un trabajo profesional es diferente aquí en Canadá a un trabajo como de survival job. Entonces, ya por eso sí, nos quedamos, y ya al poco tiempo después mi esposo también consiguió trabajo aquí mismo en la provincia, en algo totalmente diferente a lo que había hecho en nuestro país, pero era en el mismo ambiente de trabajo, y ya hace como casi un año que está trabajando también en su área de como safety coordinator también. Ok, muy bien. Entonces ya la provincia los agarró y ustedes encontraron la manera de cómo pues establecerse y de quedarse y están a gusto. Muy bien. Ya que estás aquí en Saskatchewan, ¿qué has notado? Porque para los que no conocen a Luz, Luz también tiene un canal y ella vive aquí también en Saskatchewan. Y aquí ella está en Saskatoon, en la ciudad más grande. Yo estoy, como les dije, en Swift Current. Y aquí lo importante es de que ella acomodó más que nada su hogar aquí en Saskatchewan, porque más que nada que Saskatchewan la haya elegido, ella encontró las oportunidades que ella estaba Así es. buscando. Como dicen, no todos llegan con haciendo el trabajo de lo que queremos hacer en nuestro país, pero agarramos un trabajo que nos empiece a generar, que nos empiece a levantar para ya después dedicarnos a lo que realmente queremos hacer en cualquier profesión. Y y ella le ha ido muy bien aquí en Saskatchewan, ha tenido muy buenas experiencias. Eh, Cuéntanos que compraste tu casa, tienes un negocio de Airbnb, y ella también ha notado que, bueno, Saskatchewan no simplemente fue la opción para ella o algo, pero ha sido la entrada para venir aquí a Canadá. ¿Y cómo lo has visto, Luz? Así es, como mencionaste, tenemos nuestra casa aquí en Canadá. Compramos la primera casa cuando teníamos como 2 años aquí. Tardamos un poquito más por la pandemia. Ya luego ahí en esta casa hacíamos Airbnb, como somos solamente mi esposo y yo, y la casa es súper grande con 3 habitaciones. Y en las 2 habitaciones extras hacíamos Airbnb, y también el basement lo teníamos alquilado. Ya luego, como en el Airbnb, no sabíamos que nos iba a ir tan bien, la verdad, porque yo decía, ay, Saskatchewan, Saskatoon, aquí no va a venir nadie. Eso era lo que yo pensaba. Pero, sin embargo, Saskatoon está ubicado como estratégicamente, como en el medio de la provincia, Ujú. casi como en el medio de Canadá, se puede decir. Entonces, muchas personas que van viajando a través de Canadá, que van como del este al oeste o del oeste al este, hacen una parada aquí en Saskatoon. Entonces, mi Airbnb, mucha gente se quedaba, y eso. Otra cosa que vi también es que mucha gente también viene de otras provincias. He conocido personas de la India, de Bangladesh, de China, diferentes lugares. Y muchas personas han venido aquí a Canadá como estudiantes, llegan específicamente, he conocido personas de la provincia de Ontario que llegan y terminan sus estudios y al final ya tienen su Open Work Permit. Pero como Ontario es demasiado competitivo, pues allá no encuentran el trabajo que requieren para aplicar a la residencia. Pero entonces vienen para acá, para Saskatchewan, porque por el programa del mismo SIMP, que es Saskatchewan Immigrant Nominee Program, que es que las personas también, si, por ejemplo, yo apliqué desde mi país y llegamos con residencia permanente desde allá, pero también el programa tiene diferentes streams, y uno de ellos, de esa manera de aplicar, es que si las personas están aquí y tienen una oferta de trabajo, o hasta si están fuera también, pueden aplicar a la residencia. Si están aquí, si tienen 6 meses trabajando, ya aplican directamente a la residencia. Ese es uno. También está lo del Hospitality Stream, que ese es que muchas provincias no lo tienen, y es personas como que trabajan en el área de restaurantes, hoteles, que no son trabajos, no tienen que ser trabajos como de supervisor y manager ni nada de eso, sino creo que están hasta cleaners, servers, que son como trabajos de bajo nivel, de nivel principal, se puede decir, nivel principiante, y hasta con esos trabajos las personas pueden aplicar a la residencia. Esa es una de las ventajas que tiene la provincia de Saskatchewan,
que no creo que otra provincia lo tenga, porque la mayoría requieren como trabajos ya más calificados. Exacto, entonces es una de las maneras de Saskatchewan que tiene para atraer a nueva gente, que es por medio de diferentes programas. También el Hard to Fuel es el que acaba de lanzarse este año. También es de personas parecidas con tipos de profesiones parecidas de lo que es mano de obra, atención al cliente y todo eso. Y lo que nos dice Luz es de que básicamente la gente viene acá a agarrar papeles porque es muy, muy competitivo en las provincias con mucha gente. Por ejemplo, en este caso, British Columbia, Ontario, Montreal, allá en Quebec, también hay mucha gente que está pues muy competitiva. Todo el mundo se quiere ir a las ciudades grandes, todo el mundo se quiere ir a donde está más bonito o más grande. Y se entiende porque queremos un cambio, ¿no? Después de venir de nuestros países, pero cuando llegamos acá nos damos cuenta que ya al conseguir papeles es otra vida. Mucha gente yo he escuchado que se la pasa con permisos de trabajo porque quiere estar en esas provincias y no pueden tanto alcanzar la residencia porque tienen muchos requisitos un poco más difíciles que otras y llegan a Saskatchewan para poder pues arreglar la residencia, porque ya cuando tú eres residente permanente entonces ya vivir donde quieras, pero también hay algo diferente que cuando te aplicas por un programa como el Nomine Program, pues te sientes atraído por estar en la provincia porque la provincia te arregló papeles, como quien dice. Entonces, como de alguna manera cívicamente, pues le tienes que pagar a la provincia, ¿no? Estarte aquí un tiempo para que tú puedas sentir que pues lo mereciste, ¿no? Y todo, pero mucha gente se termina quedando porque le gusta, ve que realmente Saskatchewan es una de las provincias en las cuales no solamente es fácil de conseguir la residencia o los permisos o la oferta laboral, pero también es una provincia donde puedes conseguir las cosas fáciles. ¿Crees tú, Luz, que si estuvieras en Ontario, tuvieras lo que tienes ahorita, tus dos casas con este tipo de cosas? Exacto. No porque... Por ejemplo, recibo muchos invitados que vienen de BC, de Vancouver, que vienen de Ontario, también de Toronto, y me dicen como, wow, o sea, tu casa allá puede valer ¿cuánto? 1.8 millones de dólares, y yo me quedo como, wow, o sea, eso es increíble porque aquí no vale eso. Uh-huh. Entonces, como que normalmente para tú comprar una casa aquí en Canadá, tú lo sabes, que tú tienes que calificar, y tú, para tú calificar, es básicamente tú calificas básicamente como con 4 veces el salario anual de tu familia. O sea, si tu familia gana como $100,000 por año, ustedes califican para una casa de $400,000. Entonces, imagínate tú que una casa cueste $1 millón. Entonces, la familia tiene que hacer mínimo $250,000 por año para poder calificar para ese mortgage de una casa de $1 millón. Entonces, ¿qué familia hace $250,000 por año? Es como muchísimo dinero, ¿verdad? Entonces, y en ciudades también más grandes así como Toronto y Vancouver, cosas que yo he visto también es que en estas ciudades, a pesar de que son más grandes, es increíble, pero los salarios de trabajos profesionales no son tan altos como estas provincias. No sé si es que aquí a las personas le pagan más por el clima, porque estamos lejos, pero mi misma posición en otras ciudades le pagaría mucho, quizá un poco menos de lo que se paga aquí en la provincia de Saskatchewan. Exacto. Y cuando tú, cuando tienes personas, pues tus inquilinos que llegan, hay algunos que ni siquiera viven acá, ¿verdad? Que simplemente en papel aplicaron para la residencia y solamente llegan a recibirla, ¿no? ¿Te ha pasado? Sí, así es. Sí, así es. Recuerdo varios casos de personas que vinieron y se quedaban, ya estaban en otros Airbnbs, entonces se quedaban aquí ya como por sus últimas 2 o 3 semanas porque se les acababa el tiempo. Personas que tú ves que no tienen ni siquiera intención de quedarse en la provincia son los que se quedan en Airbnb. O sea, llegan como el programa de nosotros y en vez de buscar un lugar donde alquilar, donde establecerse, simplemente se quedan en Airbnb. Y ahí consiguen una dirección y con eso sacan su health card, hacen sus diligencias, como decimos, para sacar la licencia, porque ya luego la licencia aquí es difícil sacarla en todo Canadá, pero aquí en Saskatchewan se puede decir que quizás un poquito más fácil que en ciudades como Ontario, Oh, sí, claro. como ciudades como Toronto, perdón.
porque allá te ponen, como te van como al highway y cosas como esa, aquí tú no tienes que pasar por eso. Entonces mucha gente viene, como 2 meses es tiempo suficiente para tú sacar tu health card y tu licencia, si tú te pones para eso, como decimos. Entonces en 2 meses también, más o menos, te llega tu PR card, tu tarjeta de residencia, te llegó la tarjeta y te vas. Eso lo he visto varias veces, Wow. la verdad. Entonces, imagínense, en este caso, aplicas a diferentes provincias, como lo hizo Luz, y te agarras a Saskatchewan, agarras tus papeles, llegas acá, solo no rentas casa ni nada, simplemente quedas un tiempo, eh, haces tu licencia, porque es más fácil, o sea, si tú vas a hacer tu licencia, te van a hacer un examen físico, ¿no? De manejo. Y obviamente entre ciudad más pequeña, pues más fácil se hace, no hay tantos coches, no hay tantos highways, no hay tantos señalamientos difíciles. En cambio, si lo vas a hacer en Toronto, te aseguro que va a haber muchas cosas que te van a sorprender y vas a decir, wow, es muy difícil pasar el examen. A lo mejor lo hago en una ciudad más pequeña o donde está mejor. A mí así me pasó. Tuve que ir a hacerlo en una ciudad intermedia entre Saskatoon y Biggar, de un pueblito que yo vivía, para poder pasar, porque sí, a veces es complicado pasarlo. Entonces vienen a hacer su licencia, les llega su tarjeta de residencia permanente y se van. Y no solamente lo digo yo, Luz lo ha visto, ella es testigo, ella ha visto que mucha gente lo que hace es solamente viene aquí a Saskatchewan a arreglar los papeles, ya sea porque aquí agarren la oferta laboral y aquí hacen el proceso, o porque desde fuera hicieron el proceso como lo hizo Luz, pero prefirieron pues dejar la provincia e irse a otra provincia mejor, donde ya sea que sea su familia o donde ellos tengan amigos o donde sea, o simplemente no les gustó totalmente cómo es Saskatchewan y se tuvieron que mover. Entonces, lo más importante aquí es de que esto pasa y no es algo que le pasó 2 o 3 veces, sí pasa. Saskatchewan es la puerta de entrada y lo hemos visto en muchas ocasiones que mucha gente dice, no, es que Saskatchewan me pide menos cosas, me pide menos requisitos, el inglés es más bajo o cualquier otra cosa dependiendo del programa, o no hay tanta competitividad y me dieron la oferta laboral más fácil, o cualquier cosa que haya sido. Siempre ha estado esta provincia como la aceptación de varios inmigrantes, y también pues la gente que llega acá decide dónde vivir, ¿no? La provincia no es para toda la gente, no es para todos, a mucha gente no le va a gustar, pero a mucha gente es la puerta de entrada. O sea, va a llegar aquí, va a arreglar sus papeles, va a tener que hacer lo que tenga que hacer más fácil aquí para poder emigrar a otras provincias y establecerse ya con las cosas, porque si tú ya tienes una licencia de aquí, de Saskatchewan, de Canadá, solamente la transfieres en Alberta, en Ontario, ya no tienes que hacer nada. Entonces te evitas todo lo que tenías que hacer allá en Ontario. Y pues así igual la residencia, ya la tienes aquí, ya no tienes que hacer nada, ningún papel en ninguna otra provincia. Entonces es algo muy importante que ustedes tienen que ver, mis Canadians, es que no simplemente es ir a la provincia que tú quieras, sino la provincia que te acepte o la provincia que te quiera. Y ya es decisión propia de cada quien si le gusta quedarse aquí o si quiere irse. Pero ese es algo muy importante que tienen que ver, que mucha gente no sabe. Pues mucha gente dice, no, es que yo me quiero ir a Ontario y si no me agarra Ontario, pues yo ya no me fui a Canadá. O no, hagan lo posible para poder aplicar en la provincia que se pueda, y en la provincia que se les haga más fácil o que les dé papeles esa provincia, vénganse y aquí ya decidirán qué es lo que hacer. Como hemos dicho, ella vive aquí en Saskatchewan, en Saskatoon. Ella tiene visión de crecer como cualquier inmigrante. Ella tiene 2 casas, cosa que en otra provincia no lo pudiera hacer por los precios. Yo también, de esta manera, yo también tengo 2 casas. Y lo hacemos porque se nos da la oportunidad aquí en esta provincia. Y no lo hacemos porque queremos más o que queremos menos. Simplemente se da la oportunidad. En otras provincias es casi imposible, a menos de que tengamos un buen sueldo. Y esa es una de las maneras en las cuales la gente pues se termina quedando, por la calidad de vida que tiene aquí. Porque la calidad de vida no significa simplemente el vivir en un país, pero también la provincia influye mucho. No les digo que aquí es la provincia la mejor, como les digo, pero sí es un lugar en el cual es una puerta de entrada
para que puedan llegar aquí a Canadá. Luz tiene su canal de YouTube, está en su canal de YouTube como Dominicanos en Saskatchewan, para que la puedan llegar. Aquí les voy a dejar el link de su canal. Ella también tiene unos tours de su Airbnb, para que si quieren ver su Airbnb, ella tiene unos tours en los videos ahí, que te enseña los cuartos, te enseña todo bonito. Yo ya me tocó ir en persona, está muy bonito. También pueden mandarle mensajes si quieren para que les pase lo del Airbnb y ustedes puedan quedarse ahí si ustedes quieren venir aquí a Saskatoon a visitar o algo. Y bueno, pues este video es para que ustedes puedan analizar y puedan entender un poco más acerca de la migración, de que también las provincias son puertas de entrada a Canadá, y de aquí ya tú puedes decidir con la puerta abierta a dónde quieres ir, qué es lo que quieres hacer, cómo te quieres dedicar. Luz fue una persona que decidió quedarse aquí en Saskatchewan y le fue muy bien, le ha ido muy bien. Y bueno, yo vine aquí por otras razones, pero me he quedado acá y pues nos gusta. Siempre nos ha gustado aquí, pero estamos abiertos a movernos. O sea, no es algo que estamos aquí encerrados en esta provincia. Nos podemos mover cuando queramos, ¿verdad? Pero nos gusta la esencia de acá. Y bueno, para terminar, Luz, pues compártenos tu experiencia. ¿Qué le podrías decir a la gente en tu experiencia de todas estas personas que te han dicho todo esto? ¿Tú qué le recomiendas a nuestra gente latina? ¿Crees que esta provincia sirve como para venir? ¿Recomiendas que intenten estar aquí porque les va a gustar? Sí, así es. Yo recomiendo la provincia, obviamente, porque aquí estoy. Como siempre digo, no les voy a vender como que es la mejor provincia del mundo ni nada de eso. Aquí hace muchísimo frío en el invierno, también hace muchísimo calor en el verano. No hay que poner no hay que brindar, no hay que ofrecerle pajaritos en el aire, no. Hay que hablar con la realidad. Pero sí es una provincia que brinda muchísimas oportunidades. Pienso que más oportunidades que las demás provincias de aquí de Canadá, y eso es algo muy, muy bueno que yo valoro mucho. Algo también que mencionar, que esas personas que se van, o sea, no es nada mal en contra de ellos, incluso como tú mencionaste, el tener tu PR card, tú puedes tú puedes vivir en cualquier provincia de Canadá, nada te lo impide, pero cuando tú aplicas a la nominación de la provincia, ellos te hacen completar como un plan de asentamiento o establecimiento, un settlement plan, en donde tú dices que tú intentas o quieres quedarte en la provincia. Entonces pienso que ya los que estamos aquí, que llegamos con residencia, si usted quiere se puede ir, como siempre yo digo, o sea, ese no es problema, no le va a traer problema, pero yo sí pienso que eso puede afectar a las personas que pueden venir en el futuro, porque si Saskatchewan Bay dice, bueno, yo estoy nominando 1,000 personas y solamente se están quedando 50, entonces, ¿para qué sigo con el programa de nominación si las personas no se están estableciendo aquí en la provincia? Entonces, eso tomarlo en cuenta, si es que llegan aquí a la provincia, ya sea con trabajo o con residencia, que no solamente hay que pensar en una, hay que pensar, eso es prácticamente el concepto de desarrollo sostenible, pensar en las generaciones, en las personas que vienen. Tú dijiste, estamos aquí hoy, ya mayo del 2022, pero ya mañana si queremos no podemos ir. Ya pienso que hicimos por la provincia lo que debíamos hacer, que era invertir, aportar, y ya todo eso lo hemos hecho, nada nos impide regresar, pero hasta ahora, hasta el día de hoy nos ha gustado y bueno, aquí estamos. Exacto, gracias Luz. Algo bien importante que ella dijo ahorita es de que la gente viene y usa este sistema, pero no hay que abusar porque lo pueden quitar. Esto pasó con la visa de los mexicanos. La gente venía, se quedaba como turista, trabajaba y todo, pedía asilo. ¿Y qué pasó? Pusieron visa a los mexicanos. Entonces, por uno pierden muchos. Así es de que si es la puerta de entrada, sí pueden hacerlo, pero recuerden que, como ella dice, bueno, si yo estoy aplicando, si yo quiero 1,000 personas aquí y solo veo 50, pues no me sirve. Voy a tener que hacer otra cosa para poder mantener esos 1,000. Lo pueden hacer más difícil, lo pueden hacer más complicado. Así es de que todo con medida. Entonces, eso es algo que lo recomendamos porque nos puede afectar a todos, no nomás pues a nosotros, pero a las personas que vienen detrás de nosotros para su futuro acá a Canadá.
Bueno, y si te gustó este contenido, ya sabes qué hacer, mis Canadians. Suscríbanse al canal si no lo han hecho. Si ya me has visto 1, 2 o 3 veces, suscríbete de una vez ya para poder crecer como familia aquí en este canal. Si te gustó también el video, esa manita arriba, revienta ese botón de like. Sígueme en Instagram, también estoy ahí en Instagram. También en Patreon podemos hacer una videollamada 1 a 1 para que me puedas preguntar todo lo que quieras ahí. Y bueno, nos vemos en el próximo video.